Hola a todos, estamos ya en el aire, creo. Em, ¿Se me oye bien? ¿Empiezo? Muy bien, perfecto. Bueno, es un... Ahora, la cortinilla. Muy bien, ¿empiezo? Hola a todos, es un gran placer para mí presentar hoy, en nombre de Damián Goldbach y Ana Escalante, que no han podido asistir, la conferencia dedicada a la competencia 6, Escucha activamente, impartida por nuestros queridos compañeros y grandes profesionales Enrique Jurado, Sandra Munk, Teresa Saco, Bob Hirsch y María Silvina González Lanuza, a quienes luego presentará Leila Suárez, vicepresidenta de ICF Venezuela. Pero antes, solo un recordatorio del marco en el que se da este ciclo de conferencias. Tanto yo, Cris Bolívar, como Ana, Damián, todos los conferenciantes y otros 50 master coaches de la ICF formamos parte de la red de master coaches de Latinoamérica y España, que es una comunidad que se nutre de los diferentes estilos, culturas y maneras auténticas de ejercer la profesión. Fue fundada hace ya un par de años, creo, o más, por Damián y Ana. Y es una red viva, actualmente, como digo, con más de 50 master coaches y 12 países, que pertenecen a 12 países, pero que sigue creciendo mes a mes. La mayoría, además, nos dedicamos a, ¿no?, aspectos colaterales de la profesión y, por lo tanto, en áreas relacionadas que impactan en el ámbito educativo, organizacional y social. Bien, en este gran proyecto que es la red y en la co-creación que implica, se han generado distintos eventos y proyectos, entre ellos el libro, el libro El ser y el hacer del coach, que dirigido por Damián y Ana y también Norma Perel, junto a 28 autores hemos profundizado sobre o en las competencias de la ICF que ahora estamos presentando aquí también desde su práctica. El libro se puede comprar en Amazon, así que está muy accesible. Bien, y dicho esto, como presentación, doy paso ya a la conferencia de hoy y para inaugurarla, como decía antes, tenemos el gran honor de contar con Leila Suárez, que es la vicepresidenta del capítulo de Venezuela. Bienvenida, Leila. Tienes la palabra. Gracias por estar aquí. Gracias, Cris. Un honor estar esta noche acompañándoles y dándoles la bienvenida a nuestros Master Coaches y por parte de ICF Latam, de sus 15 capítulos y especialmente el capítulo que represento, ICF Venezuela. Los invito a disfrutar este espacio y además invito de manera formal y cordialmente a todos los asistentes a acercarse a cada uno de los capítulos de ICF en las respectivas regiones, en los diferentes países, para poder disfrutar ampliamente de los beneficios que cada uno de los capítulos ofrece en cada una de las regiones y aportar al desarrollo de nuestra comunidad y, por supuesto, en la construcción de nuevas oportunidades. También quiero aprovechar de invitarlos al próximo webinar de ICF Latinoamérica hacia el Coaching 4.0, actualidad y tendencias, que se va a realizar el miércoles 26 de octubre a la hora acostumbrada. Por supuesto, estar atento al horario de cada país. Y finalmente, pues presento a los ponentes, los master coaches que estarán acompañándonos esta noche.
y comienzo por Sandra Monk, quien es licenciada en Psicología y Mediación, Master Coach certificada por la Federación Internacional de Coaching ICF, directora de la carrera de formación en liderazgo y coaching, consultora de cambio y desarrollo con aval internacional ICF, formada en coaching ontológico y sistémico, asistente a CEOs y ejecutivos en tema de management y liderazgo. Teresa Saco, contadora pública con posgrado internacional. Bienvenida, Teresa, un honor tenerte en este espacio. Formación en negocios de Harvard con más de 25 años de experiencia en organizaciones, Master Coach profesional y miembro fundador de ICF Argentina. Actualmente brinda servicios de coaching a nivel personal y organizacional, acompañando ejecutivos en un liderazgo consciente, promoviendo y facilitando procesos de aprendizaje con desarrollo de habilidades y talentos de las personas, ampliando las posibilidades de acción. Formada en coaching organizacional, coaching por valores y coaching sistémico con Alain Cardón, Master Trainer en PNL, neuroeducadora, disertante internacional, docente universitaria y mentor coach. Tenemos también a María Silvina González, presente en la sala, arquitecta formada en la Universidad de Buenos Aires, trabajó 12 años en la Escuela Argentina de Coaching, dirigiendo programas de formación en coaching ontológico y coaching en PNL. Es una de las MCC de Argentina, especialista en life coaching. Se formó como coach ontológico en la Escuela Argentina de Coaching y PNL y continuó formación como practitioner master y luego trainer en PNL. Continuó además su formación como mentor coach en el Goldberg Consulting, siendo mentora del ICF desde el 2016 y en el 2021 concluyó su formación como supervisora en Goldberg Consulting. Desde hace 4 años tiene su propia empresa Onda, siendo su creadora y fundadora, y ha desarrollado herramientas lúdicas de coaching y promoción lingüística patentadas en Argentina, incorporando las mismas a procesos de transformación, trabajo en equipo y sesiones individuales. Entre ellas se encuentran Eureka, Contracara, Pase, Back y Enfoque. Y tenemos finalmente al caballero de esta noche, nuestro Master Coach Bob Hirsch, quien tiene más de 40 años de experiencia en las áreas de recursos humanos y organizacional, donde se desempeñó en roles ejecutivos en empresas nacionales y multinacionales, como Bodotarín, Dini, Bozano y Revlon. Es coach ejecutivo de equipos en empresas de Brasil y Latinoamérica. Actualmente es presidente del capítulo BA de la ICF International Coaching Federation, es propietario del Opus Instituto de Desenvolvimiento Humano y Organizacional desde hace 28 años, liderando, coordinando y desarrollando trabajos en procesos de coaching, gestión del cambio, implementando estructuración de recursos humanos, desarrollo organizacional y gerencial, desarrollo y formación de equipos, dirección por competencias, programas motivacionales en Brasil y América Latina. Bienvenidos todos. Cuando queráis podéis empezar. Bueno. Ok, voy a compartir pantalla. Bien. Bien. Bueno,
Buenas noches a todos los que están ahí del otro lado de nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos a estas horas. Gracias, Cris, que sabemos que es muy tarde ahí en España y estamos muy agradecidos a que nos estés haciendo el aguante aquí. Y Leila, bueno, muchísimas gracias por tu presentación. Estamos todos muy agradecidos y bueno, con muchas ganas de compartir esta competencia que trabajamos juntos con mucho esmero y con mucho disfrute. Bueno, lo primero que les vamos a contar es, cuando empezamos nuestras charlas, nuestras reuniones de trabajo, pensamos qué temas eran los que queríamos compartir y por los cuales pensábamos que era imprescindible pasar para atravesar esta competencia, ¿no? Y esto es en lo que coincidimos todos, ¿no? Está el tema del contexto, que nos parece fundamental, o sea, cómo meternos en el contexto de toda la historia, lo que trae el cliente, que abarca el contexto. El punto de la claridad en la escucha, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la claridad en la escucha en una sesión? Los niveles de escucha, que tiene que ver en cómo se van modificando en el transcurso de una sesión de coaching, cómo vamos interviniendo diferente. La importancia del silencio, ¿de qué hablamos cuando hablamos de silencio? ¿No? De la presencia del silencio, qué representa, de quién es el silencio. Y el poder de la confianza, que es como que amalgama y se abraza con la escucha. Todo esto nos pareció como relevante regalarlo y lo traemos como con distinto material para trabajar juntos los marcadores de esta competencia. Y bueno, para contarles lo primero que pensábamos cuando preparábamos esta competencia era quién va a ser nuestra audiencia, cómo nos van a estar escuchando, ¿no? Entonces, a partir como de un umbral que nos unifique, sabemos que escuchamos imágenes, como la que nos acaba de poner Tere, escuchamos palabras, escuchamos sonidos, escuchamos sensaciones, escuchamos la sintaxis somática, o sea, ustedes ahora están leyendo, escuchando mi cuerpo, el sintaxis somática, el lenguaje de mi cuerpo, donde están escuchando o se está reforzando o no el lenguaje de lo que digo. Escuchamos patrones. Entonces, ¿cuál es la invitación que les queremos hacer? Que desde este minuto cero de la conferencia podamos sintonizar con todos estos canales perceptivos que tenemos todos, pero a veces algunos los tenemos apagados, entonces ampliar, conectar en todos estos canales, en todos nuestros sentidos, para ampliar nuestra escucha este ratito que vamos a compartir. Entonces, con esta imagen que nos comparte Tere, yo voy a empezar regalándoles un cuento. Un cuento que se llama El puente peligroso. Y dice así: el puente se separaba del pueblo vecino por un ancho río. Ambos pueblos solían intercambiar muchas mercaderías, y además, por estar tan cerca uno del otro, había personas que trabajaban en uno de los pueblos, pero vivían en el otro. Hacía muchos años ya se había construido un enorme y fuerte puente para unir a ambas poblaciones y hacer su vida mucho más sencilla. Pero desde un principio el acceso al puente estaba prohibido. En ambos extremos había guardias que prohíban el ingreso al mismo. Por eso los pobladores necesitaban un bote para cruzar el río o bien alejarse siguiendo el contorno de la orilla para llegar así al otro lado por un camino de tierra de varios kilómetros, implicando una gran pérdida de tiempo. Sofía era una niña curiosa que todo preguntaba. Ella era una de las que vivía en uno de los pueblos, pero que acudía al colegio en el otro. En uno de los viajes a la escuela en su bote le preguntó a su madre: «Mamá, ¿por qué no podemos cruzar el puente? ¿Por qué están esos guardias?». Su mamá, acostumbrada a las incansables preguntas de Sofía, respondió: «Desde que yo era pequeña que esto es así. Seguramente el puente es peligroso y por eso no puede utilizarse». La niña no se quedó conforme y repitió la pregunta a maestros, a vecinos, y de todos obtuvo la misma respuesta: «Siempre fue así y supongo que debe ser peligroso». Buscando e indagando, Sofía descubrió la fecha de construcción del puente y el arquitecto a cargo. Era un anciano que vivía ya en otra ciudad.
La pequeña convenció a su madre que la llevase a visitar al arquitecto, un tal señor Robles. Después de saludarse y presentarse, Sofía fue directamente al grano. Señor Robles, vengo por el asunto del puente. Usted sabe su importancia porque fue quien lo creó, pero ¿por qué no podemos usarlo? ¿Por qué los guardias no nos permitieron nunca a nadie cruzarlo? El arquitecto se quedó atónito con la pregunta de Sofía. ¿Cómo que después de tanto tiempo no han utilizado el puente? Esa construcción fue pensada con mucho entusiasmo para unir a dos pueblos. Robles permaneció unos segundos en silencio y prosiguió. Sofía, a esos guardias les pedí yo mismo que no permitieran ingresar a nadie al puente por 48 horas hasta que se secara la pintura de la superficie. Entonces no había peligro alguno en el puente, pero sí había algo que seguramente los guardias habían entendido mal. Robles acompañó a Sofía y a su madre al pueblo para acabar con el malentendido. Resultó que tras la partida del arquitecto del pueblo, habían cambiado los oficiales de la guardia, y la orden de proteger el puente se traspasó sin ser cuestionada, y todos dieron por obvio que el puente era peligroso. Todos menos Sofía. Así fue como, gracias a la curiosidad de Sofía y su instinto de no hacer las cosas solo porque son así, ambos pueblos comenzaron a utilizar y a beneficiarse del gran puente que desde hacía mucho tiempo los unía. Bien, este es un regalo que nos deja Sofía, y con esta imagen, Tere, pasamos al marcador 1. Entonces lo que nos viene, la pregunta que les hacemos es, ¿qué relación encuentran entre el cuento y este primer marcador, ¿no? Que nos habla de cómo considerar el contexto, la identidad, el entorno, las experiencias que salen tanto en este cuento, ¿no? Los valores y las creencias del cliente, para mejorar la comprensión de lo que el cliente nos está comunicando. O sea, nos pareció sumamente interesante porque cómo linkeamos la cantidad de información que nos trae el cuento, de la vida que han llevado sus habitantes, de estas creencias, y cómo lo vinculamos con lo que pretende la ICF de intervención en este marcador, ¿no? Lo que nos surgía cuando trabajábamos era, ¿cuántas veces llega a nosotros en una sesión un cliente con una historia, un relato de este tipo, ¿no? Donde parecería que está inhabilitado a accionar, a operar por hábitos construidos, por creencias que nunca se desafiaron. Entonces, la pregunta que nos venía era, hay dos modos de escuchar, ¿no? ¿Cómo nos instalamos metiéndonos ya directamente en la escucha? Podemos escuchar literalmente el cuento, lo que nos cuenta, lo que le pasó a los habitantes, el tiempo que tardan en recorrer para llegar de un pueblo al otro. Nosotros queremos meternos en qué escuchamos nosotros cuando escuchamos este cuento, qué nos pasa a nosotros, qué nos pasó, desde qué lugar estamos escuchando, cómo nos toca. Porque si estamos desde, acá me dicen como coach, acompañar, evitar los contextos de obviedad. Exactamente. Evitar, nosotros escuchamos para indagar. Bien, acá nos empiezan a compartir, nos empezamos a escuchar, que esta es un poco la propuesta. Entonces, ¿me puedo quedar en un nivel de escuchar literalmente lo que ocurrió o qué nos pasó a nosotros? ¿Y por qué es importante esto? Porque en función de lo que escuchemos y lo que nos pasó, si escuchamos de esta escucha más hermética, donde hay un intercambio de información, tenemos como dos niveles de intervención, ¿no? Nuestras preguntas pueden ser directamente a ver cómo mejorar el motor de un bote para llegar más rápido del otro lado de orilla, o habilitar un puente. Es como que volamos alto. Entonces, ¿qué pasa cuando llega un cliente y nos cuenta una historia de esta y la damos por sentada, ¿no? Lo que en nuestra jerga decimos, nos compramos la historia, nos compramos esto que nos trajo, lo dimos por sentado y nos quedamos en lo obvio, esto que compartían recién de la audiencia. Entonces, ¿qué hacemos con esto, no? Pensaba cuando escuchaba a Sofía, digo, ¿qué es lo que tiene Sofía? ¿Qué es lo que nos trae Sofía que podemos tener nosotros? ¿Qué nos está regalando? A mí me conectaba
muchísimo con la competencia 2, encarnar una mentalidad de coaching. Esta curiosidad, esto que tiene de, acá está la curiosidad, comparten, bien, vamos encontrándonos aquí, unos hablando y otros escribiendo. La curiosidad, esta percepción, esta sensibilidad que nos habla la competencia 2 de escuchar lo no dicho, yo lo callado. ¿Cuánto estuvo callado acá, lo no hablado? Y entonces invitarlos a decir, ¿cómo podemos modelar a Sofía? ¿Cómo podemos ser Sofías, ¿no? Como coaches. ¿Y qué nos deja de aprendizaje? ¿Cómo podemos intervenir porque en función de lo que podamos escuchar, es absolutamente ligado a lo que podamos intervenir. Desafiar, exactamente, Gustavo, desafiar. ¿Cómo podemos desafiar? Pero para desafiar tenemos que saber qué es lo que estamos escuchando. Entonces, ¿en qué nivel estamos? Acompañar desde la intuición, bien, desde la intuición, exactamente. Esto que tiene esta mentalidad, encarnar esta mentalidad de coaching, intuir que hay algo que está callado, que hay algo que no está hablado, que hay algo que no está vivido. Entonces, aquí podemos decir que Sofía escuchó emociones calladas, vivencias no transitadas por sus habitantes, podemos decir, ¿no? Creencias que nunca fueron desafiadas. Entonces, un poco la propuesta es, ¿cómo podemos escuchar, hablando de este primer marcador, el sistema íntegro de nuestro cliente? ¿Qué es lo que pasa alrededor de lo que narra nuestro cliente, para poder intervenir con preguntas que sean efectivas, certeras, de valor, para evocar conciencia en su mirada? Entonces, a esto, en este primer bloque, los invitamos, les dejo de regalo a pensar cómo podemos haber ampliado, de acuerdo a Sofía, y llevándonos este aprendizaje que nos deja de una niña curiosa, trabajar con nuestros clientes de otra manera. Entonces, intento entender el contexto más amplio en el que suceden las cosas, de forma que mis intervenciones encajen bien en ese entorno. Entonces, como cuando escuchamos el todo, podemos actuar y entrar exactamente en el nudo. Y yo digo, me viene mucho cuando yo digo aparece la magia en una sesión, y para mí aparece la magia cuando aparece eso que no estaba antes. Y eso que no estaba es eso que aparece cuando está esta intuición, cuando aparece algo que no estaba dicho, que no estaba hablado, y decimos dónde aparece. Y ese es el momento eureka de magia que como coaches todos vivimos. Así que bueno, gracias, los dejo con Bob, que los va a deleitar un poquito más a los visuales con los colores y todo esto que tiene preparado. Y vayamos interviniendo, así vamos hablando y cada uno que va exponiendo les va contestando a lo que pueden ir compartiendo ahí del otro lado. Gracias. Gracias, Silvina, por traer este tema de la escucha y principalmente de la cuestión del contexto. Y cuando nosotros empezamos a escuchar a un cliente, escuchamos un punto de lo que él trae. Pero lo que tiene además de este punto que trae este cliente, y para esto nosotros necesitamos ampliar la percepción del contexto que trae el cliente, porque muchas veces lo que se percibe, como nosotros decimos, es solo una punta de un iceberg. Y acá en esta imagen que nosotros vimos, empezamos mirando un punto y seguimos mirando, por favor. Y cuando ampliamos un poco más la imagen, cuando agrandamos la imagen y cuando agrandamos nuestra escucha de lo que trae el cliente, lo que hizo Sofía preguntando en el cuento del puente, exactamente agrandando, procurando saber qué pasaba, no quedándose solo en el punto que todos traían sobre el puente. Y exactamente estas imágenes nos traen esta posibilidad de agrandar
nuestra escucha, nuestra percepción, nuestra intuición y nuestra claridad de lo que trae el cliente. Y esto no es solo para nosotros, principalmente para el cliente. Y cuando se empieza a ampliar la percepción de lo que trae en los contextos y las situaciones que están involucradas, esto contribuye para qué? ¿Qué contribuciones tenemos nosotros como coach y que tiene nuestro cliente cuando empieza a agrandar? Y hay algo que es interesante, que muchas veces nosotros empezamos una escucha agrandando esta claridad de lo que trae el cliente. Y otras veces el proceso es al revés. En vez de agrandar, se empieza a achicar lo que está trayendo el cliente. Y en este punto de achicar, nosotros empezamos a enfocarnos, a contribuir para que el cliente tenga una mirada más específica de los puntos que están trayendo, el que está hablando, que está compartiendo con nosotros. Y a nosotros hay un desafío muy significativo en esto, que es ponernos en una posición de escuchar sobre el punto de vista del cliente y no sobre nuestra mirada, nuestras creencias, nuestros valores. Este es el gran desafío que nosotros miramos cuando hablamos de este proceso de escucha que como coaches tenemos. Escuchar al cliente hablando sobre su mundo, sobre su realidad, sobre sus creencias, sobre sus valores, sobre los puntos que para ellos son significativos. Entonces, este es un gran desafío que nosotros tenemos, es ahora agrandar como proceso de expansión, ahora es achicar. Esto nos trae claridad en la escucha. Cómo abro mi mente para percibir las diferencias que tienen a ver con los puntos que trae nuestro cliente. Y algo interesante que, como habló a poco una compañera sobre la intuición, exactamente, ¿qué dice nuestra intuición cuando escuchamos al cliente? ¿Qué dice nuestro cuerpo? ¿Qué sensaciones y emociones pasan por nosotros cuando escuchamos al cliente? Refleja en este punto la segunda competencia de la escucha, el segundo punto, refleja o resume lo que el cliente comunicó para asegurar claridad y comprensión. En este momento nosotros hacemos un trabajo exactamente de chequear lo que escuchamos, y parafrasear lo que trae el cliente. Y qué distinciones, cómo hacer el zoom y en qué momento de la conversación para nosotros esto es importante. Silvina empezó hablando del momento de generar el contexto. Tiene a ver cómo generar el contexto, pero ¿qué más, además de generar el contexto, son importantes esa escucha sobre el zoom, agrandando, achicando que trae el cliente? Y en esta imagen que tenemos acá, dice de reflejar los sentimientos de la persona que habla. Y es importante muchas veces que nosotros reflejemos
nuestros sentimientos de lo que escuchamos, de lo que trae el cliente. Esto sirve como un espejo, como una construcción de una conexión más cerca del cliente. Esta escucha es una escucha mucho más profunda. Por favor, Tere, cambia la imagen. Y hay una frase que a nosotros nos traigo muchas reflexiones cuando estamos trabajando. En un mundo lleno de información irrelevante, la claridad es poder. Y la escucha que tenemos, invitando al cliente a tener más clareza, más claridad de lo que está trayendo, genera un poder en lo que él está buscando cambiar en su proceso personal. Y a nosotros como coach, genera un poder de construir una relación con mucha presencia, con mucha compasión, con una relación humana en este proceso. Y para ir cerrando una última imagen, por favor, Sandra. Sandra, no, Tere. No tengo otra imagen. No hay otra. Esta es la muy última. bien. Esta es Esa la es la última. última, sí, perfecto. Sí. Muy bien. Y en este punto, paso para mi compañera a seguir la presentación, dejando esta reflexión. ¿Cómo agrandamos, cómo achicamos, cómo escuchamos, cómo generamos claridad en la relación con el cliente? Gracias. Gracias, Bob. Voy a retomar la claridad, ¿no? Qué importante es esa claridad, y no solo en el contexto, ¿no? También tomando lo que decía Silvina, cómo escucho el contexto, qué escucho de todo lo que está sucediendo desde el minuto cero, desde el minuto que ingresa nuestro cliente, no solo en la conversación. ¿Qué pasó sistémicamente en el momento previo a la llegada? Nosotros también practicamos en lo sistémico el tema de la escucha de lo que está sucediendo, aunque sea en un Zoom. O sea, cómo estoy atento a todo lo que es la escucha. Y para eso queremos compartirles los 4 niveles de escucha con los cuales estuvimos trabajando, donde en el primer nivel de escucha, donde a veces o muchas veces nos colocamos cuando recién arrancamos, sin darnos cuenta, estamos en un nivel de escucha donde van apareciendo todos nuestros juicios, vamos reconfirmando esos patrones que tenemos de nuestros pasados, estas creencias que decía Silvina antes. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Desde dónde estamos escuchando si en realidad lo que estamos escuchando son nuestros propios juicios, nuestros propios patrones, a ver si encajan en lo que el cliente está diciendo o no? Ahora, si nosotros abrimos un poco nuestra mente, podemos ahí lograr un segundo nivel de escucha, donde ya me estoy desconfirmando los patrones y empiezo a percibir diferencias porque me concentro en los hechos. Ya no estoy tan centrada en esos juicios, sino que me corrí para comenzar a escuchar el hecho que trae el cliente. Pero si sigo avanzando en la escucha y abro mi corazón, donde me empiezo ya a conectar con el cliente, empieza a haber otro diálogo, empiezan a aparecer nuestras emociones, como decían los chicos antes, desde dónde me estoy conectando. Hoy hablamos mucho de conectividad, que los celulares, que el Zoom, que esto, que lo otro de conectividad. ¿Realmente me estoy conectando?
¿Estoy con la atención que necesita el cliente o estoy en mi propia escucha? Entonces, desde ese lugar, cuando nosotros abrimos la voluntad, lo que aparece es el cuarto nivel de escucha, donde ya estamos trabajando la transformación y nos hace estar presentes en el aquí y el ahora. Entonces, ¿cómo llegamos a este nivel de escucha? Y no solo eso, sino cómo detectamos cuando nos estamos pasando de un nivel de escucha, que nos puede pasar, que de repente nos fuimos al nivel 1 de escucha. Y nos pasó algo muy interesante mientras estábamos trabajando juntos, que Bob trajo un caso con un cliente donde comenta que su cliente era muy planificador y todo lo planificaba. Y nosotros empezamos la escucha desde acá, empezamos a hacer juicios sobre esa persona, de por qué planificaba todo, y así una innumerable cantidad de juicios. A medida que íbamos avanzando en la escucha, empezamos a observar como un poquito más corridos, entonces nuestros aportes ya no eran con juicios, sino eran calidad de preguntas que podíamos aportar para el cliente, y corridos ya desde ese lugar. A medida que íbamos avanzando y nos íbamos escuchando a nosotros mismos, empezamos a conectar qué estábamos haciendo nosotros. Si nos escuchábamos a nosotros, nosotros estábamos planificando la charla de hoy, o sea que tan distantes del cliente de Bob no estábamos. Y por último, empezamos a trabajar en nosotros, desde una escucha de transformación. ¿Quiénes éramos nosotros planificando? ¿Quién planifica? ¿Quién no planifica? Y fuimos pasando por todos los niveles casi sin darnos cuenta. Y cuando llegamos acá nos empezamos a reír cómo habíamos en un segundo, a través de un caso, pasado por todos los niveles. Por eso creemos que lo importante es observar todo, observar el contexto, observar las palabras, observar los cuerpos, observar los movimientos, los sonidos, todo lo que está sucediendo es lo que tenemos que ir escuchando. Y esto nos lleva al tercer marcador, que es cómo se reconoce e indaga cuando hay más de lo que el cliente está comunicando. O sea, me quedo en lo literal que el cliente dice, me quedo en eso que estoy escuchando, como decía Silvia al principio, ¿compro la historia? ¿O me meto más en una escucha mucho más profunda? Ahora, para meterme en esa escucha más profunda, tengo que estar presente en el aquí y el ahora. Por eso les queríamos también regalar algunas preguntas con respecto a qué nos pasa a nosotros cuando los pensamientos nos generan disonancia. ¿Esa disonancia me lleva a la escucha de mis creencias, a mi escucha interior, o me permite seguir escuchando al cliente? A veces, cuando los pensamientos superan la escucha de afuera, ¿yo me atrevo a decirle al cliente, a comentar lo que me está pasando? O sea, ¿quién soy yo al momento de estar escuchando? ¿Cuál es mi calidad de escucha? Y a lo que siempre tenemos que estar apuntando es a escuchar desde un nivel de transformación. Entonces, si estamos parados ahí, ¿cómo van resonando en mí todas las características de mi cliente? ¿Tienen impacto? ¿Estoy escuchando de todo lo que está sucediendo?
algún movimiento o algo que dispara el cliente cuando está conversando, ¿tiene impacto en mí? ¿Y qué me pasa a mí? ¿Me puede sacar de la escucha eso? Entonces, cuando nos quedamos enganchados en alguna palabra del cliente, ¿cómo sigue mi escucha? ¿Puedo seguir? ¿Puedo parar? ¿Hago un silencio? ¿Qué es lo que hago cuando me quedo enganchado en esa escucha? Acá nos ponen estar para mi cliente sin exceso del pasado, sin exceso de futuro, en el aquí y ahora para escuchar su emoción, cuerpo y lenguaje. Totalmente, Alejandra. Es eso, es escuchar todo. Escuchar a la persona en un todo, que es el cuarto nivel de escucha, pero en un todo con contexto también, no nos podemos olvidar de ese contexto. Entonces, unimos todo y participamos desde una escucha más consciente. Entonces, para cerrar, lo más importante para nosotros en este nivel fue de regalarles que escuchar es importante para comprender, no para hablar. A veces escuchamos solo para poder responder después, o a veces también nos convertimos en máquinas de generar preguntas. Entonces, ¿cuál es el tiempo y el espacio que nos damos para escuchar? Acá nos dicen conexión, cuerpo, habla y mente, perfecto. Héctor nos dice cómo evitar los prejuicios o juicios mientras estamos escuchando. ¿Cómo me elevo en la escucha? Al elevarme en la escucha, puedo salir de los prejuicios, me corro de los prejuicios. ¿Sí? Entonces, es lo más importante poder movernos en la escucha para poder llegar a contemplar un todo. Muchas gracias y le doy paso a Sandra. Estás muteada, Sandri. Gracias, Sil, y gracias, Tere, gracias por compartir esto que nos regaló Bob para poder pensarnos como qué tipo de escucha tenemos y cómo va fluctuando en nosotros. Y aquí vamos a sumar a lo que ya, a los elementos de la escucha, que ya nos compartieron Silvina con la importancia del contexto, Bob con la diversidad de aspectos en los que enfocarnos, y Tere con los distintos niveles por los que vamos atravesando la escucha. A este mosaico de elementos le vamos a agregar un ingrediente más, el silencio, un ingrediente clave en nuestra manera de acompañar a nuestros clientes, a nuestros coaches. Y cada uno de estos niveles de escucha tiene un nivel particular de habitar el silencio. Nivel 1, donde resuenan fuertemente nuestros propios juicios, nuestros propios patrones. El silencio es un silencio incipiente. General, tiene que ver con el silencio es equivalente a no interrumpir, a estar atento a cuáles son esos indicadores que nuestro cliente tiene que va a dejar de hablar, que va a hacer silencio para, en tanto coach, poder hacerle alguna pregunta o espejar las palabras que nos va compartiendo nuestro cliente. Ahora, fíjense que este silencio incipiente es el primer paso, es hacer silencio para dar espacio al otro. Primer paso para tomar conciencia del valor del silencio. Y como dice el dicho, un camino de 1000 millas empieza con el primer paso. En la medida que nos vamos haciendo más conscientes de cómo nuestra escucha está sesgada por nuestra propia visión y esta percepción influye en la manera en que escuchamos a nuestro coaching,
vamos cambiando ese foco y modulando nuestra radio interna hacia el coachee, hacia sus valores, hacia su mirada del mundo, hacia sus dolores, hacia sus inquietudes. Entonces fíjense que el silencio aquí va cobrando una dimensión diferente. Ya no es hacer silencio para no interrumpir o hacer silencio simplemente, ya es estar en silencio, empezar a entrenar el acallar nuestra mente, poner un ratito entre paréntesis nuestras propias percepciones para ir a visitar el mundo del otro, para dar lugar a que el coachee se conecte consigo mismo. Entonces, después que le formulamos una pregunta, cuando el cliente hace silencio y empieza a reflexionar, esa es una respuesta de que algo movimos, de que está buceando en sí mismo y explorando para acercarse a otro nivel de conciencia. Entonces ya no hablamos solamente de hacer silencio, sino estar en silencio. Y aquí, esto es muy importante, es un cambio paradigmático, esta transformación de nuestra forma de estar en silencio, vuelvo a decir, sobre todo en la cultura occidental, implica empezar a trabajar en nosotros, en nuestra persona, para ocupar un lugar diferente, de mayor paridad, de mayor acompañamiento. Entonces, es empezar a salir de la oratoria como estrella y empezar a pensar cuál es el arte del buen silencio. De esto se trata, de empezar a tomar conciencia. Y así, en esta etapa donde nuestro corazón está mucho más abierto, donde vibramos en una conexión diferente con nuestro coachee, aparece este tercer nivel de silencio, donde ya empezamos a volvernos mucho más sensibles, nuestra percepción se vuelve más aguda. Y todo este lenguaje paraverbal ya no es un mero lenguaje que acompaña las palabras, sino que cobra una relevancia diferente, se vuelve información, cobra mayor relevancia la textura de la voz, el ritmo, los distintos cambios posturales, los patrones respiratorios, los cambios energéticos. Mientras nosotros vamos generando y sosteniendo este ambiente seguro y cuidado para que nuestro coachee pueda bucear en sí mismo. Entonces es un silencio cálido, es un silencio acogedor, sabroso y nutritivo, pero a su vez es evocador y provocador, mientras vamos acompañando a que nuestro cliente pueda empezar a hacer sus propias asociaciones y sus propias conexiones. Y así vamos llegando a este cuarto nivel de silencio, un nivel de máxima creatividad, de transformación. Nosotros solemos decir que como es adentro, es afuera, y como es afuera, es adentro. Y que entrenamos este silencio. Aquí la programación neurolingüística y el mindfulness se vuelven valiosas herramientas para poder entrenarnos en esta manera de estar y de escuchar y acompañar a nuestro cliente. Y entonces vuelvo a decirles, en este cuarto silencio, hay como una presencia sutil y va dando paso a la intuición. Entonces podemos decir que entrenar y atesorar el don del silencio es clave para nuestra manera de hacer coaching, de generar una escucha abierta y generosa. Entonces, sí, Tere, esto nos lleva al cuarto y quinto marcador. Observa, reconoce y explora las emociones del cliente, los cambios de energía, las señales no verbales y otros comportamientos. El quinto marcador de esta competencia es integra las palabras, el tono de voz y el lenguaje corporal del cliente para determinar el significado completo de lo que está comunicando, de lo que dice y de lo que no dice. Y aquí, como los coaches somos preguntadores seriales, les dejamos algunas preguntas para poder seguir reflexionando.
Pero antes tenemos un comentario en el chat que vamos a compartir. El silencio del coach desafía a que sea el cliente el protagonista de su propio proceso personal. Totalmente, Ale. Y escuchar para percibir más interpretar. Sí, Caro. Sí, Georgina. Bien, y las preguntas. ¿Cómo sos escuchando en los distintos niveles de silencio? ¿Cómo te quedás enganchado en alguna palabra o situación que te impacta, que te toca? Y en ese caso, ¿el silencio lo necesitas vos o es para el cliente? ¿Cómo te permitís esos instantes de silencio? Cuando hay un silencio, ¿cómo se manifiesta en tu cuerpo? ¿Qué pasa contigo con el silencio de tu cliente? Bien, muchas gracias. Y ahora sí, damos paso a otro de los ingredientes que hacen a la escucha, la confianza. Pero antes, el bosque tiene su propia música. El silencio aquí es 1.000.000 de sonidos. Esta es una frase que está tallada en un cartel de madera en un bosque en Colombia. Y decimos que hasta las composiciones musicales tienen pausas. Ahora esas pausas, esos silencios, no están en cualquier lugar y no son de cualquier manera. Bien. Gracias, Tere. Podemos pasar a la siguiente diapo. Para vos. Muteado, Bob. Hola. Y en esta imagen ahora nosotros vimos, y siguiendo lo que estaba trayendo Sandra, que en este espacio entre silencio 1 y silencio 2, escucha 1, escucha 2, además de una mente abierta, hay aún una baja confianza en la construcción de la relación con nuestro cliente. Esta relación de confianza empieza a cambiar en el momento que hay una apertura del corazón y hay un cambio en el proceso de la relación cliente-coach. En el momento que el diálogo y la conexión se establece a partir de la escucha 3. Y a partir de este momento la confianza se agranda, se queda alta. La relación entre los dos ya es una relación que muchas veces pocas palabras son necesarias. La percepción corporal, el tono de voz, el tiempo de silencio y reflexión del cliente, cuando él empieza a hablar consigo mismo, a reflexionar lo que pasa en el proceso de la relación del coach. Como decía Silvina cuando empezó, decía de la magia del coach, y la magia está exactamente en este momento, cuando el cliente empieza a reflexionar, a escucharse y escucharse con el corazón, con el cuerpo, con su emoción. Sale de la razón y viene para el corazón, para la emoción. Entonces, este momento, este movimiento de la relación, este espacio que va bajando hasta generar una relación de confianza. Y acá hay una pregunta de Viviana, si hay lecturas recomendadas para llegar a este silencio consciente. Viviana, creo que mucho menos que lecturas, hay actividades que te pueden ayudar, como la práctica de mindfulness, como la práctica de la yoga, como la práctica de caminar solita por un bosque, escuchar los millones de sonidos que hay. Vuelve la imagen, Sandra, por favor, lo que dijo Sandra ahora, a esta.
El bosque tiene su propia música, el silencio. Aquí es 1.000.000 de sonidos. Exactamente. Siga caminando por un bosque. Creo que eso te ayudará. O como dije, Beethoven decía él, que además de ser sordo, la música, él decía que la música está en el aire. Entonces, ¿qué música escuchamos? ¿Cómo escuchamos nuestro cliente? ¿Qué sonido le trae en su voz? ¿Qué sonido le trae con sus palabras? Hay 1.000.000 de sonidos. Creo que esto es mucho más una práctica do que una lectura. Esta es mi percepción. De verdad, no conozco ningún libro sobre silencio. Yo no conozco, puede ser que haya, pero yo no lo conozco. Y Berta dice acá, el centro vacío en la escucha sistémica. Exacto, Berta. El vacío. Pero es un detalle muy interesante. En el vacío está lleno de posibilidades. Exactamente estas posibilidades de la creatividad y de la transformación es en este vacío. Es cuando se agranda, se amplía la posibilidad. Este es el proceso de gestión de la escucha. Cuando se aumenta el silencio, se cambia la confianza, se agranda la creatividad y aparece la transformación. Berta compartió acá un libro, La silla vacía de Mikhail Boxall. Gracias, Berta. Voy a copiarlo después. Entonces, este es el camino de la construcción de una relación de confianza. Y acá hay un punto muy interesante. Y el silencio que la escucha genera la relación de confianza. Se empieza a hacer una trama, una construcción en la relación entre coach y cliente en el proceso. No es una relación distinta, pero sí una relación de construcción en el trabajo. Por eso que acá decimos la confianza. La confianza tiene a ver con el proceso de construir juntos este trabajo. Y Annette dice, el silencio es un arte. Los jesuitas enseñan técnicas basadas en el silencio para lograr niveles altos de conexión espiritual. Perfecto, Annette. Acá en Brasil hay algunos movimientos donde nos quedamos una semana en un sitio en silencio. Y la conexión con el espíritu es increíble. Porque empezamos a aquietar la voz interior y escuchar lo que pasa en nuestro cuerpo y en nuestro corazón. Y cuando la confianza es alta, la comunicación es fácil, instantánea y efectiva. Porque confianza crea hilos de conexión. Confianza, fiar juntamente. Se genera hilos que tornan la conexión entre coach y cliente más instantánea y efectiva. Esto es lo que tenía yo para compartir y ahora es la última. ¿Hablo yo Silvana. o quieres? Sí. Silvana. Silvina, perdón. Bien. Silvina, sí. El poder de la hora de Eckhart Tolle, tal cual. Bien, bien. Acá nos están compartiendo y enriqueciendo esta conferencia, este intercambio que hacemos con la audiencia, ¿no? Gracias. Gracias por las lecturas que están compartiendo.
Bueno, y acá compartimos el último marcador, ¿no? Que tiene que ver con observa tendencias en los comportamientos y emociones del cliente a lo largo de las sesiones para discernir temas y patrones. Súper interesante este marcador porque desde el coaching sistémico decimos que en una sesión no es lo que estamos observando el contenido, sino los patrones, leyendo los patrones de nuestros clientes, ¿no? Entonces, ¿dónde están estos patrones? En todo, en cómo se relacionan con nosotros, en su modo de pensar, en su modo de tomar decisiones, en su modo de llegar a la sesión, en el modo de abordar sus objetivos, todo, los patrones están en todo, en nuestro modo, en esta relación que hacemos con el cliente. ¿Por qué es tan importante este marcador, observar desde este lugar? Porque vinculamos el marcador con este estado deseado, con el lugar al que quiere llegar el cliente, obviando como el contenido, leyendo patrones, lo repetitivo. ¿Por qué? Porque si el cliente está trayendo algo así a una sesión y estamos distinguiendo este patrón, seguramente y probablemente este patrón lo está repitiendo en otros dominios de su vida. Entonces nosotros al distinguir, al acercarle nuestras preguntas, nuestra indagación para llevarlo a este nivel, está haciendo un cambio observador en otros dominios, mucho más allá que lo que está trabajando, porque este cambio lo está llevando a todos estos dominios donde está repitiendo este patrón que estamos distinguiendo. Entonces este marcador nos lleva a este otro lugar, ¿no? Incorporar en las sesiones, como decía en un momento Tere, todo lo que está ocurriendo, desde una mirada sistémica, si tocan la puerta, si aparece un ruido, esto que puede repetir nuestro cliente desde modismos, desde gestos, ritmos de voz, modos de contar. Todo esto lo vamos leyendo y se lo devolvemos como un regalo. Lo distingue en dónde más lo está utilizando y esto lo lleva a una transformación genérica, ¿no? Que abarca gran parte de su vida. Entonces, este marcador para mí tiene un valor especial porque dejamos el contenido y vemos como fractales de patrones, ¿no? Bueno, aquí sigue Tere. Y ya sí estamos llegando al final, creo que estamos bien con el tiempo, y queríamos hacer una integración, ¿no? De todo lo que estuvimos viendo con respecto a la escucha, en esta mirada sistémica del contexto. Entonces, tener en cuenta cómo influye el contexto en nuestra escucha. Si nos impacta que haya ruido, si nos impacta la luz del lugar, cómo influye todo ese contexto dentro de nuestra escucha. También desde la escucha nosotros podemos ayudar a nuestro cliente a ir más allá de lo que trae. Es esto que trajo Bob con las imágenes. Voy haciendo foco porque vino el relato muy ampliado, o vino muy diminuto el relato y muy enfocado y tenemos que agrandarlo para poder conocer el contexto donde se está desarrollando el tema que está trayendo a trabajar. Entonces, cómo esa escucha va construyendo esa confianza, esa seguridad en el vínculo que hablaba recién Bob, pero ¿desde dónde? Desde dónde estoy parada en los niveles de escucha y a su vez en el silencio. Cuando recién preguntaban sobre si hay libros o técnicas, hay algunas técnicas que son poder escuchar varios minutos seguidos sin poder meter ninguna palabra y acostumbrarnos que aunque querramos poner una pregunta, solo hacemos silencio. Después se van incorporando algunos sonidos hasta que por último incorporamos las preguntas. Esa es una práctica que se hace para poder trabajar los silencios y poder acallar la mente. Entonces, cómo ese silencio nos va conformando y va reforzando nuestra presencia, esto que hablábamos del aquí y el ahora. Entonces, ese silencio va afinando nuestra escucha, ¿no?
Y entonces, ¿desde qué nivel de escucha nosotros podemos provocar conciencia en nuestro cliente? Acá nos dicen, ¿se pueden hacer procesos de coaching por Zoom? Sí, sí, tranquilamente se pueden hacer procesos. Y la virtualidad es maravillosa también. Tal cual, en la virtualidad observamos muchas cosas de lo que va sucediendo desde la imagen, desde la postura, desde los niveles de escucha. Acá nos están preguntando cómo es la escucha desde la virtualidad. Es algo que me intriga, dado que siento que se pierde algo en ese contexto. En el contexto depende de cómo uno está presente ahí. Desde mi mirada, es muy rica tener sesiones virtuales porque uno practica mucho más la escucha. Y ni les cuento si tienen la cámara apagada, cómo tenemos que ir afinando la escucha y percibiendo la respiración, percibiendo los sonidos. Es muy interesante practicar la escucha con la cámara apagada. Sí, acá no sé si hay otra pregunta. No, es la misma. Está. Entonces queríamos cerrar regalándoles, acá nos dicen, desde el amor ontológico como declaración, ¿qué caminos ven en la escucha como coach en la sesión? Ahora vamos a abrir para las preguntas. Sí. Tere, hay un Dime. comentario acá de Gonzalo Montero y tú hablaste ahora y por favor, siga. ¿Cómo es la escucha desde la virtualidad? Es algo que me intriga dado que siento que se pierde algo en ese contexto. ¿Quieres contestarla? Claro, recién decía esto de que la escucha desde la virtualidad es muy interesante porque requiere mucha presencia. Y sobre todo esto de si tenemos la cámara apagada, más presencia requiere, porque tenemos que estar muy atentos a lo que nuestro cliente nos está conversando, porque no lo estamos viendo. Sobre todo para las personas con un alto nivel de ser visuales, ¿no? Que todo lo queremos ver, la escucha se vuelve muy importante. Y sobre todo, el silencio. ¿Qué pasa si me hace silencio y no lo veo? Entonces, la integración en una conversación tiene que ver con todo esto. Contexto, niveles de escucha, agrandar, achicar, silencios, confianza. ¿Cómo unimos todo eso dentro de una conversación? ¿Sí? No sé si algo más, chicos, abran todos los micrófonos. Sí, yo quería agregar a esto que decís, que la virtualidad nos permitió traspasar fronteras, nos permitió empezar a tener contactos. Bueno, de hecho, lo que está pasando hoy aquí, que fuimos en un momento 95, 98 personas de distintos países, y entonces nos permitió tener coaches de distintas culturas y empezar a vibrar de una manera diferente. Y desde mi experiencia se puede generar esta conexión y este silencio de tercer y cuarto nivel a través de la cámara. Realmente es una experiencia maravillosa y sí, y es parte de un entrenamiento. Acá Gonzalo Bien. dice que es muy visual y le cuesta manejar del todo la opinión del tema de cuando le apagan la cámara. Es cierto, para los visuales es un excelente ejercicio de escucha Tal cual. que nos apaguen la cámara. Gonzalo, me permita compartir algo, porque yo soy muy visual y empecé a entrenarme, cerrar los ojos para escuchar a mi cliente, porque cuando cierro mis ojos, se amplía mi escucha. Esto, Gonzalo, es una invitación que te hago para que intente evaluar si esto te ayuda. Yo tuve que trabajar algunas veces con algunos clientes solamente por voz. Esto me ayudó mucho porque cuando cierro los ojos
en este momento, ahora solo escucho mi voz, pero no tengo mirada de nada que pasa Claro. a mi alrededor. Entonces, Mm. esta es una posibilidad. Pero mira, tu pregunta es cuando está por cámara apagada. Entonces, cuando estoy con cámara apagada, no hay clientes delante de mí. Hay el Claro. espacio donde estoy. Ahora, cuando el cliente está delante de mí con la cámara abierta, entonces mis ojos están abiertos. Y otra cosa, solo tengo mi cliente en la pantalla. No estoy en la pantalla, me quito de la pantalla. Esta es otra cosa. Porque cuando estoy yo y mi cliente, hay un riesgo de que yo me quede mirando a mí y el cliente. Entonces son puntos que nos ayudan. Gracias. Yo creo Bien. que aprendemos a escuchar con todo el cuerpo. La vista es uno de los sentidos, pero tenemos 4 sentidos Total. más. Entonces de eso se trata. Bueno, en el caso de Gonzalo, has tenido tu formación presencial, prepandemia. Varios de los que están acá han pasado su formación durante la pandemia y ahora post pandemia, entonces han tenido esa experiencia. Y aquí quiero agregar que este tipo de escucha se entrena. No es algo que nos viene dado, es un cambio de paradigma, es abrirnos a transitar la incomodidad de un mundo nuevo. Y eso también es espejo de lo que le pasa a nuestro coaching, es poder transitar la incomodidad y volverse cómodo en esa incomodidad. Valga la redundancia de ese Tal juego cual. de palabras, para abrirnos a una dimensión diferente. Bien. Bien. Queríamos cerrar con un chiste que dice, me siento solo. Yo también, sentarse fácil, relacionado a la escucha, precisamente. Bueno, Así que, la verdad que hasta acá llegamos y bueno, estuvimos intercambiando a medida que íbamos exponiendo, pero tenemos muchas ganas como de abrir un espacio de preguntas, que ustedes nos pregunten cosas que piensen que nosotros podemos darles respuesta y hacer este intercambio e ir contribuyendo, ¿no? Como es un ganar-ganar este espacio, ¿no? Como profesionales y entonces, bueno, estamos abiertos acá a ¿qué nos quieren preguntar? ¿Con qué se quedaron ganas de Sí. más? ¿De qué? Gracias, vamos. gracias. Gracias, ha sido un espacio riquísimo, maravilloso, de muchísima, ¿no? De muchísimo nivel y de muchísima calidad. Han habido muchas intervenciones, pero estaría bien ahora que, ya que hemos tenido todo el recorrido, ahora ya tenemos todo el contenido, ¿qué más podemos preguntar? Efectivamente, tenemos todavía unos minutos para poder hacer preguntas, así que podéis escribir en el chat. Bueno, están dando las gracias. Muchas gracias por el aprendizaje y la generosidad, por el compartir el conocimiento, pura gratitud. Bueno, entonces parece que no quedan preguntas. hay alguien creo que levantó la mano. Sí, quien levantó la mano, si puede poner su pregunta en el chat, por favor. Abrirle la cámara si posible también. Inés Briñez, ¿cómo poder concatenar las preguntas con todo lo que se escucha? Ahí. Podéis responder a esta pregunta. ¿Quién responde? Y Héctor Enderky, mira, algo que a mí me gusta mucho, que no sé si tengo que escuchar todo lo que se escucha. Hay cosas que también no se escuchan. Hay momentos
que se acuerda de las imágenes que traemos, lo que necesitamos, agrandar o achicar lo que escuchamos. ¿Qué quiere decir una palabra para el cliente? No escuchar todo lo que trae, pero lo que significa para él. Entonces, no, yo digo a mis alumnos muchas veces, no compre todo lo que dice el cliente. Claro. Ujú. Ahí va a ir yo también, Bob, es a Sí. veces qué es lo que escucho, ¿no? Porque tal vez la escucha no es literal. Entonces la pregunta que viene después puede ser disruptiva y no tener tanto que ver con lo que la persona dijo, pero sí tiene que ver en una escucha mucho más profunda y no en un primer nivel de escucha tan literal. Entonces, ahí se van concatenando todas las preguntas, los silencios, y muchas veces antes de una pregunta disruptiva viene como una especie de silencio para ir más profundo Claro. y no quedarme en lo literal que me está diciendo el cliente. Eso es lo interesante. Hablan también de tomar apuntes y escuchar. ¿Qué opináis? Yo particularmente sí tomo algunos apuntes, sí tomo algunas palabras claves, no es que escribo literal la sesión, pero sí anoto y voy teniendo en cuenta en el correlato del cliente en su avance que va teniendo a lo largo de las sesiones. Es rico eso que trae, que tú traes, que yo además de apuntar palabras claves, creo una imagen sobre como si fuera una película que está Claro. trayendo el cliente en el proceso. Entonces, es la manera como trabajo, lo que escucho, lo que miro, lo que siento. Entonces, voy construyendo con lo que voy trabajando con el cliente. Sí, totalmente, Esto es una co-construcción. sí. Totalmente, Correcto. es una danza. Ahí hay una Ujú. pregunta que hizo Gonzalo y Joan Orozco A vos. sobre, Sandra, sí, ¿sentís que el coachí se siente más cómodo desde la virtualidad? Yo no me atrevo a decir que se siente más cómodo. Digo que este es un recurso más que nosotros tenemos, que para mi gusto fue valioso, muy valioso durante la pandemia, donde era, por lo menos voy a hablar desde Argentina, era la modalidad, la posibilidad de conectarnos entre nosotros. Y en un momento yo hablé de este cambio paradigmático, este fue mi trabajo personal, pre-pandemia, yo no quería saber nada con la virtualidad, estoy hablando desde el lugar de coach, y fue entrenarme, fue darme esa posibilidad, y fue muy valioso. Ahora, contestarte por el coachí, la verdad, no sé qué decirte. Seguramente habrá coaches que se sienten cómodos, otros que prefieren más, y me lo dicen, la presencialidad, y con otros se trabaja en forma híbrida, vamos alternando. Y cuando están en otros países, así que hasta ahí. Acá Héctor pone, estos apuntes ayudan para hacer preguntas poderosas. A mí me parece interesante esto de que seamos varios, ¿no? Porque yo no tomo apuntes, por ejemplo. Me dedico a observar y nunca tomé ningún apunte. Entonces, es interesante, es muy interesante que vean que no hay nada que está bien o está mal, sino que son estilos, son modos de aproximarse al cliente. Entonces, si esos apuntes ayudan para hacer preguntas poderosas, tampoco tiene respuesta, ¿no? Porque el poder y la efectividad de la pregunta tiene que ver con lo que observamos. Yo me siento más cómoda leyendo y escuchando y sin perderme toda esa, como les decía antes, sintaxis somática, ¿no? Todo el lenguaje del cuerpo, la mirada, la lágrima en el ojo, o sea, esto me da mucha más información que siento que cuando bajo la mirada para escribir estoy perdiendo algo. Pero esto soy yo, Silvina. Tal cual, y no Linda esta necesariamente pregunta. escribís todo el tiempo. Hay cosas que uno por ahí escribe y después durante toda la sesión no escribe más. O sea, no es tan literal el tema de escribir o no escribir. Tal cual. Por ahí hay una No, qué sesión linda. que no escribís nunca. Claro.
Esta pregunta, qué interesante. ¿Cómo saber hasta dónde sostener un silencio? En especial, ahí se me fue, en especial cuando el cliente está evocando conciencia y no se desea interrumpir ese estado de flujo. ¿Cómo saber? ¿Cómo medimos? A ver, ¿quién la quiere contestar? ¿Cómo sabemos hasta dónde sostenerlo el silencio? ¿Cuál es el medidor? Yo no sé cuál es el medidor. A mí me sirve que en general, cuando el cliente está en ese momento de evocar, su mirada está para arriba o su mirada está hacia el interior o hacia un costado. En general está desenfocada. Cuando sale de ese desenfoque y vuelve a dirigirme la mirada, yo creo que ese podría ser un buen momento. A mí también me parece muy bueno ese A mí indicador. también. Es un indicador muy poderoso, la mirada. Es como que de repente se fue y hace un giro en su cabeza, en su corporalidad, y hasta sabés que vuelve, aunque no diga ninguna palabra, pero sabés que ya está ahí. Totalmente. ¿Sí? Que podés, es como que te habilita a poder hablar. O sea, eso te lo concede el cliente. Yo hago lo mismo. Exactamente. Y eso que decía Sandra, a mí es interesante. El cliente está hablando consigo mismo, para allá, para allá, para acá o para allá. Pero en el momento que vuelve la dirección a mí, me parece que el momento del permiso para hablar. Esa es mi percepción. A mí también. A mí también. Y hay algo que yo agregaría que te lo dice tu corazón. Cuando lo estás observando, hay algo que te dice, es el momento. O sea, La intuición. cuando decimos la intuición que hablábamos en toda la conferencia, hay algo que te dicen, es ahora. En este contacto de la mirada, lo que traen los chicos, tiene que ver con esto, ¿no? Este es el momento donde intervenir. Acá hay una pregunta linda, es ¿con qué emoción se conectan para evitar el silencio y ponerlo al servicio del cliente? Nos pregunta Ale. ¿Con qué emoción nos conectamos para evitar el silencio y ponerlo al servicio del cliente? Yo no sé si me conecto con una emoción, me conecto con el silencio. Me conecto con acallar mi mente. Me conecto con eso. Está, no sé si conocen, pero bueno, una bailarina muy famosa acá, María Fuchs, que tiene ya 100 años, ella baila el silencio. Entonces, si el silencio se puede bailar a través de la vibración, que es maravilloso, entonces es para mí conectarse con propiamente el silencio, sentirlo, vibrarlo. Totalmente. Yo con la emoción que me conecto, para regalarles, es con la confianza, porque confío en que el cliente sabe más de lo que él sabe que sabe. Entonces, esta confianza en el cliente me permite sostener este silencio porque lo que tiene que salir está dentro de él. Entonces, este silencio, este confío en él, permite que eso emerja, aparezca. Y esto me permite estar en paz cuando confiamos, ¿no? Totalmente. Yo le agregaría la apertura a lo que dicen Tere, Silvina y Bob. La apertura, la serenidad. Y por eso la competencia número 2 es clave. ¿Cómo nos preparamos? ¿No? Esto de encarnar una mentalidad de coaching, que es una competencia nueva, pero nos trae esto, nos trae la mirada sistémica y nos trae cómo trabajo en mí y me preparo previo a la sesión. Y modulo esa escucha. Aquí acá hay otra linda. Sí, ¿querés leerla vos? ¿Qué pasa cuando el cliente expresa que el silencio le genera incomodidad? A ver quién la contesta.
Es una pregunta muy interesante. ¿Qué pasa cuando al cliente expresa que el silencio le genera incomodidad? Y yo trabajaría con la contracara. ¿Qué pasa conmigo como coach? ¿Cómo soy capaz de sentirme cómodo en el silencio y acompañar a mi cliente en su incomodidad? Esa sería una. Y otra diría que se construye esta capacidad de habitar en el silencio. Sil, ¿querías decir algo? Sí, que se me ocurre también, me parece que tiene una doble mirada esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando el cliente expresa que el silencio le genera incomodidad? Yo digo, ¿cómo lo expresa? Porque a lo mejor lo expresa en silencio, ¿no? Claro. Si lo está expresando diciendo o si estamos escuchando en ese silencio una expresión de incomodidad, ¿no? Y también entonces, podría, siguiendo eso, Es lo Sil, levantar esa incomodidad, ¿no? O claro. sea, repreguntar en qué es lo que le incomoda y me genera una nueva apertura de preguntas, porque seguramente tiene relación desde la mirada sistémica con el tema que está trayendo. Entonces creo que ahí hay muchas respuestas. Una Sí, otra cosa y agrega, dale Bob, perdón, y después Sandra, yo. perdón, Sandra. Bueno, Una otra. quería decir, esto nos ha pasado y Nos nos pasó. encanta, porque es el entusiasmo, y nos reíamos como ahora, decíamos, gente, hablamos de la escucha, hablamos del silencio, y miren lo que nos pasa. Bob, dale, No, después sí, voy yo. lo que yo iba a traer es lo siguiente. Es preguntar al cliente muchas veces qué emoción pasa con él. Invitarlo a conectarse con su emoción o con su cuerpo. ¿Qué pasa con su cuerpo con este incómodo? Es una posibilidad. Posibilidad no quiere decir que es solo esto. Gracias, Ahí Sandra. le estás No, respondiendo gracias y Bob. ahí van. Bien. Y que le quería agregar que la conversación puede ser un baile, puede ser una partitura musical. Hay pausas. Ahora, esas pausas, esos silencios, no están dados en cualquier momento. Tienen un sentido y un espacio que les es propio. Entonces, también nos tenemos que preguntar, como coaches, cuál es nuestra manera de invocar ese silencio y de darle lugar, y si es el momento adecuado, para seguir reflexionando. Hay Yo otra, también Tenemos, agregaría... sí, perdón, tenemos una última o dos preguntas más y vamos cerrando. Perfecto. Tenéis una que no sé si habéis visto, que es la de qué pasa cuando hablan y no callan. Hay Sí, mucha es la que iba a leer información. justo. Perfecto. Sí. Muy bien. Hay clientes que hablan y no callan. Hay mucha información que siento que se debe decantar y me resulta muy difícil interrumpir. Interesante. Muchas veces pasa eso, es a veces cómo llega el cliente y creo que también es cada caso en particular. Para mí no hay generalizaciones, hay veces que el cliente necesita como una descarga y después ya está. O a veces yo he usado algunos ejercicios para que la persona salga del estado en el que vino. Entonces, una vez que entra en un estado más calmo, comienza la sesión. O sea, hay como diferentes herramientas para cuando la persona entra en este estado de hablar, hablar, hablar. Pero también me preguntaría, ¿qué pasa conmigo que yo no puedo frenar ese relato para gestionar una pregunta? ¿Sí? Entonces, tiene como dos aristas esto, ¿no? ¿Qué decisión voy a tomar yo cuando me llega una persona en ese estado? ¿Cómo voy a mirar el contexto? ¿Qué es lo que voy a hacer? Si lo voy a sacar con una pregunta, con un ejercicio, ¿qué? ¿O lo voy a liberar para que hable? ¿Y qué me pasa a mí con esa interrupción? Sí, coincido totalmente. Esto como de empezar a compasando, ¿no? En esta velocidad que llega, escuchar esto, ir pasando como
de un canal visual a un canal auditivo, donde bajamos la velocidad, donde somos más secuenciales, ¿no? Y de golpe a lo mejor como regalarle, escuché esto, esto, esto y esto, donde querés que nos enfoquemos en esta sesión. Pero arrancamos acompasando a nuestro cliente para después ir liderándolo a un lugar cómodo donde podamos hacer esta sociedad cliente-coach. Acá nos Bueno, ponen una pregunta que dice, yo creo que a veces no son tan concretos y es ahí en donde el coach entra con alguna pregunta, ¿no? Posiblemente, y nosotros en la mirada sistémica es muy interesante porque nos dicen que el cliente nos trae alguna información y también habla algo de nosotros. Entonces, la pregunta que nos cabe a nosotros también es qué nos pasa a nosotros o qué nos estaría pasando en ese momento cuando llega ese cliente. Tal cual. Bueno, estamos para cerrar. Estamos a mí me para encantaría, Sí. no sé si con una palabra, si pueden si quieren ir compartiendo estos 67 que siguen estando en la audiencia, ¿qué se llevan que a las 8:30 no tenían? ¿Qué se llevan de aprendizaje? ¿Qué se llevan de regalo con este tiempo que compartimos? Voy a dejar de compartir. Gratitud, y sí. Gratitud y curiosidad. Recuerdo. Claridad, Conexión, conexión, satisfacción. Muy bien, Reflexión, paz, aprendiendo a mientras van escuchar, poniendo sus el valor del respuestas, silencio. Qué lindo. El aprendizaje. La importancia del silencio, aprendizaje, un gracias. Me pareció interesante todo lo que se habló del silencio, gratitud, Compasiva. escucha compasiva, Sí, intuición, señor, apertura. compasión. Gracias por el aprendizaje. Algún día seré como ustedes. Todos estamos O mejor. aprendiendo. O mejor, tal cual. Presencia Bien. absoluta, callar la mente, gratitud, la importancia del silencio. Cada vez se me hace más claro el tema, lindo. Bien. muy Bailar bien, el silencio. muy rico, Sí. excelente, el arte del buen silencio, perfecto. Vamos cerrando ya, si os parece, y agradeceros nuevamente por esta brillante exposición, como decía, y también con las anécdotas de humor y de poesía y de color, todo lo que habéis traído para enriquecer el silencio y la escucha, ¿no? Y poder afinar la escucha en todas las dimensiones. Así que tanto Sandra, Teresa, Bob y María Silvina, muchas gracias, y a Leila, que ahora no la veo si está todavía por aquí, pero también muchas gracias por la apertura. Y también recordaros que nuestro próximo encuentro será el 2 de noviembre con la competencia 7 Evoca Consciencia, con, en este caso, ¿no? Nuestros compañeros MCC, Lili Zamora, Pilar García Viedma y María Manzano. Así que también será otra potentísima charla donde iremos profundizando cada vez más en las competencias. Ya lo hemos hecho, ¿no? Con un congreso, con un libro, pero estos espacios son clave para poder aterrizar cada vez más y tener nuevas miradas de master coaches que llevan años de profesión y que son excelentes oradores también. Así que muchísimas Liz, acá gracias. te piden repetir la fecha, te están pidiendo repetir la fecha. 2 de noviembre. 2 de noviembre. 2 de acá lo noviembre. pusieron. Sí. 2 de Y noviembre. también están pidiendo dónde están subidos las grabaciones de las competencias anteriores. No estoy segura de dónde están subidas. Creo que están subidas en YouTube. Facebook o en YouTube. En YouTube. En YouTube En están. YouTube, me En parece. YouTube, las pueden Exacto. buscar. Exacto. Andrés, yo no encuentro De acá. ICF Latam, me Yo imagino. creo Ahora no estoy que, segura, tengo. Espera que voy a fijarme.
Déjame ver. Acá Porque tengo en mensajes de mis alumnos también, les agradó, Eso. les encantó, felicitaciones a todos, qué lindo. Bueno, gracias por acompañarnos. Ahí estoy buscando. Mira, ya tenemos Ahí compartido el está. link. Perfecto. Mira. Ahí Ya está el está, link. Gracias, genial. Mirta. Bien, bien. Porque con tantos YouTubes de la red, de la TAM, de Sí, las hay ICF, un yo montón. ya me pierdo. Mm. Muy bien. Pues no sé si queréis decir algo más, pero estamos en tiempo. Yo simplemente agradecer a todos los que nos escucharon, al maravilloso grupo con el que trabajé, que me he divertido muchísimo, me he reído Sí. y eso me encantó. Aprendí un montón también de la escucha con ellos y con esa anécdota que Totalmente. contaba. Así que para mí fue un placer trabajar en la escucha. Mm. Así que muchas Compartido, gracias sí. a todos. Y un especial agradecimiento a Cris, hoy no nos pudo acompañar Damián Mm. Goldberg, y vino Cris. Exacto. Cris vive en España, y Cris no Y sé es la qué hora será madrugada. de la madrugada, las 3 de... Así que un especial agradecimiento Sí. a Cris. Santa Cris. Con todos sus Hoy es flyers, con como- todas las respuestas, siempre sosteniéndonos, empujando y alentando. Gracias, Cris. Impagable tu Un placer, un ayuda placer. Sí, y que un estés placer. hoy la acá verdad con que nosotros, re Sí. importante para nosotros. También Totalmente. gracias a Leila del capítulo ICF Exacto. Venezuela por abrir esta presentación de hoy y hacerla también presentarnos a cada uno de los oradores. Y por supuesto a quienes nos han acompañado y enriquecido con sus preguntas. Ay, sí. Eso es. Yo creo que la contribución Sí. del público, de los asistentes, ¿no? Es vamos, tiene Mm. muchísimo valor. Sí. Estamos cada vez como más acostumbrados a, Sí. ya lo veré en Mm. diferido, luego lo veo en YouTube, pero sin la riqueza de las interacciones no es lo mismo. Así que Exactamente. muchísimas No es lo gracias mismo. también Mm. a todos los participantes en sus distintos países y horarios Eso, el corazón. que han estado interviniendo, y gracias a ICF LATAM, que sostiene también todo esto y que nos ayuda a darle difusión, y bueno, y todo el equipo que está Sí. implicado, ¿no? Para que esto siga Totalmente. adelante y se pueda Suceda. compartir. Y Gracias a agregamos todos. entonces, Cris, a los 15 capítulos de la ICF que difunden e invitan a la gente también. Exacto, exacto. Bien. Muy bien. Bueno, Pues gracias. un Nos vamos con abrazo. nuestro abrazo. Hasta luego. Chao, Eso. Chao, chao. Bueno, Que vaya gracias, muy Cris. bien. Chao, Hasta chao. luego. Muchas gracias. Chao, chao.